Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. naciones. Él la ha cimentado sobre el Monte Santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Alabad al Señor todas las naciones. Cantaré a Egipto y a Babilonia, contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí y cantará mientras danza. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Sentaos. En la lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles hacen alusión a que precisamente por el martirio de San Esteban, del que hemos hablado estos días anteriores, eso provoca de tal modo
el miedo, quizá la alarma entre los primeros cristianos que hay en Jerusalén, y entonces huyen de Jerusalén. Y precisamente gracias a eso, pues en la palabra de Dios, no hay mal que por bien no venga, o al revés, pues salen corriendo de Jerusalén y gracias a eso la palabra de Dios llega a una serie de ciudades del Mediterráneo. Y así nos dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero es que en Chipre y en Cirene también algunos que empiezan ya a tener fe en Jesús, lo que hacen es ellos mismos, nombres anónimos, no conocemos, empiezan a predicar también. Y empiezan a predicar la fe en Jesucristo como el Señor y el Mesías. Y entonces se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. A estos los tenemos que llamar naturalmente misioneros anónimos, porque no conocemos sus nombres, pero sí que cumplieron la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo en esas zonas de Chipre y de Cirene. Y a continuación, la lectura de hoy nos presenta a Bernabé como la autoridad que viene de la comunidad madre de Jerusalén. Y a Bernabé sí que ya se le conoce, y llegó la noticia, dice, a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y Bernabé sigue predicando, naturalmente, y es que además es como el representante de la iglesia madre de Jerusalén. Por lo tanto, es acogido con gozo, es acogido con buenos sentimientos de todos. Al llegar y ver la acción de gracia de Dios, se alegró el propio Bernabé y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor. Pero Bernabé no se contenta con eso, sino que sabe ya que Pablo se ha convertido, que Saulo ahora es Pablo, y que por quizá recelo porque conocían los antecedentes de Pablo, claro, en la Iglesia Madre de Jerusalén, pues Pablo parece que se había ido a su ciudad, a Tarso. Y entonces, ¿qué hace Bernabé? Se va a buscar a Pablo a Tarso y le invita, vamos a Antioquía, que allí está creciendo la fe en el Señor Jesús. Se van los dos y nos dice la lectura de hoy que estuvieron un año, Pablo y Bernabé, un año allí, predicando y viviendo y organizando la comunidad cristiana de Antioquía. Y termina diciéndonos algo que aparentemente no significa nada, pero que en aquellos tiempos y en el mundo de los judíos era muy importante. En el mundo semítico, en el mundo de los judíos, el que no tenía nombre no existía. Y por lo tanto estos primeros cristianos los consideraban como el judaísmo que se ha separado, una secta judía que se ha separado de la ley de Moisés. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí es donde se empieza a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. Por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, se les da el nombre, es decir, que empiezan a existir. Os decía antes que el que no tenía nombre no existía. Bueno, pues ahora empieza a existir. Es como el espaldarazo que se da a la comunidad cristiana y a partir de ese momento empiezan a tener una entidad, empiezan a ser la nueva comunidad seguidora de Jesús el Cristo y por lo tanto los cristianos. Como veis,
las lecturas de todos estos días de Pascua, de los Hechos de los Apóstoles, nos van haciendo ver cómo la fe en Jesús se prolifera, cómo la fe en Jesús se va extendiendo por toda la cuenca del Mediterráneo y cómo los de la Iglesia Madre de Jerusalén, cuando escuchan estas noticias, se alegran también profundamente porque el Señor empieza a ser conocido. ¿Y qué nos dice el Evangelio de hoy? Cuando Jesús está paseando por el templo, nos dice era invierno, Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón, y los judíos le hacen la pregunta directamente ya. Le dice, bueno, es que no sabemos, nos tienes en suspenso, ¿eres o no eres el Mesías? Y Jesús lo que hace es decir, si es que me estáis viendo lo que digo, lo que hago, cómo me comporto, cómo me acerco al más pobre, y todavía no creéis. Y es que si no creéis, dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas son las que dan testimonio de mí. Pero les dice, y no creéis, no tenéis fe, porque no sois de mis ovejas. Volvemos a la figura del buen pastor que estos días estábamos celebrando, el domingo pasado en concreto, Domingo del Buen Pastor. Por eso vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, es decir, los que me han conocido y los que han creído en mí, esos escuchan mi voz. Y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Qué razonamiento tan hermoso, es decir, primero las conozco, ellas responden siguiéndome, y yo entonces les doy la vida eterna. La promesa del reino de los cielos nos lo da Jesús al que cree. Estamos en el 2024, 21 siglos después, y nosotros también hemos recibido esa fe. Nos la han transmitido nuestros padres, las generaciones anteriores, nos han transmitido esa fe. Por lo tanto, nosotros sí somos de mis ovejas. No sois de mis ovejas, les dice a esos judíos, nosotros sí somos de sus ovejas. Y nosotros escuchamos su voz. Unas veces la cumplimos, otras veces, como somos débiles, fallamos, pero escuchamos su voz. Y Él nos promete lo más importante, la vida eterna, el reino de los cielos. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que el Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo. Y termina haciendo una, confesión de unidad con el Padre. Que eso yo no sé cómo lo recibirían aquellos judíos que le preguntaron si era o no era el Mesías. Él termina diciendo, yo y el Padre somos uno. Es decir, que está diciendo claramente que es el Hijo de Dios. Y que lo que Él nos dice y lo que Él hace es la obra de Dios en medio de la humanidad. Bueno, pues esta es la palabra de Dios de hoy. Importante el que nos demos cuenta de que la fe se tiene que ir transmitiendo, que tenemos todos, y así lo dice también continuamente el Papa Francisco, todos tenemos que ser misioneros, es decir, transmitir la fe sin miedo, en obediencia a las palabras del propio Cristo. Y cuando celebramos la Eucaristía, entonces lo que tenemos que hacer es agradecer por una parte al Señor Jesús que haya entregado su vida por nosotros y al mismo tiempo pedirle que nos dé la vida eterna.
Bien, pues hoy se celebra en España el Día del Libro, como sabéis, y para nosotros el libro más importante es la Biblia, o más específicamente el Nuevo Testamento. Pues en un día como el de hoy, la invitación a los creyentes es que no dejemos la Biblia en un apartado que se llene de polvo, sino que la usemos, que la leamos y que seamos verdaderamente fieles a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude para que seamos fieles a esta palabra que escuchamos.